Oigan, chamacos, llegó este momento que realmente desde que ayer estábamos notando cómo se desempeñaba el día. Ayer dijimos, mañana es martes. Llegará el momento que se instale la mesa económica y lleguen Pedro Tello y José Luis de la Cruz. Sí, psicosis. Y así va la cosa, ¿eh? Así va la cosa. Pedro. Rosa, buenos días. ¿Cómo estás? José Luis. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Oye, ya esperábamos con ansias locas qué es lo que ustedes iban a platicar hoy, después de lo que se da a conocer ayer en Texas, ¿no? Donde finalmente ya no sabemos qué pasó con la reforma energética. Porque hasta donde yo puedo entender, que soy muy lerdo, pues para mí ya se acabó. Bueno, la verdad es que Pemex está sumergido en un proceso, yo no sé si de ajuste, que sería la palabra que oficialmente se utilizaría, o desmantelamiento por la magnitud del recorte que le van a realizar. 100,000 millones de pesos, que es lo que va a presentar el director al Consejo de Administración esta semana, para saber cómo lo van a repartir entre gastos de administración y proyectos de inversión, es una cantidad impresionante de recursos para una empresa como Pemex, con necesidades de inversión tan importantes, con costos laborales tan relevantes y al mismo tiempo con proyectos de exploración de pozos que fueron descubiertos apenas el año pasado, 6 para ser precisos, que requerirán recursos para ser explorados y para empezar a ser explotados. Entonces, yo creo que el anuncio de el del permiso para importar libremente gasolinas a partir de abril, lo que busca es empezar a descargar actividades que Pemex no va a poder hacer, entre otras razones, por cuestiones de flujo de caja. No va a tener dinero para poder estar importando gasolinas y ocuparse todo el procedimiento de distribución. Pero además, Pedro, lo dijeron. Ellos lo dijeron. La gente va a poder adquirir el combustible más barato porque Pemex era un intermediario. Lo dijeron ellos. Entonces, como intermediario, pues hacía que se elevara el precio del combustible. Y entonces dices, bueno, entonces, ¿quién fregados va a importar esas gasolinas o esos diéseles? ¿Quién? ¿No un intermediario? En teoría no, ya no. Entonces, ¿quién lo va a importar? Ahora lo van a hacer ¿O va a los venir gasolineros. Exxon directamente? O los gasolineros en forma directa van a establecer agrupaciones en el sureste, en el centro, en el norte, en las costas, para poder hacer un embarque de gasolina. O sea, ya como legión. De eso se trata justamente el asunto. Por eso es relevante el anuncio de permitir a partir de abril próximo que la importación de gasolina se realice ya de manera libre y no solamente a través de Petróleos Mexicanos. No hay una condicionante que obligue a un cierto tamaño de empresa a realizar exclusivamente esas operaciones. Sí hay, evidentemente, una suerte de requisitos que van desde seguridad hasta condiciones mismas de red de distribución que tendrán que atenderse, pero que no representan, creo yo, mayores complicaciones, pensando que el gremio de los gasolineros, que es un gremio muy extendido en la República Mexicana, pero concentrado también en pocas manos, hay que decirlo, tiene, yo diría ya en este momento, los atributos de capital y de conocimiento de mercado como para poder emprender una labor de esta naturaleza. O sea, empezar con los que ya están. Yo creo o sea, que ese va a ser el caso. conservarles sus lugares de privilegio que mucho les costó a lo largo de los sexenios mantener. Sí, por supuesto, aunque no hay que olvidar que en algunos casos hay grupos de gasolineras que se otorgaron como concesiones graciosas a políticos. A eso me refiero. ¿no? A eso me refiero porque no conozco de otras. Perdón. Claro. Hay también empresarios del sector privado que han hecho justamente del ramo de la distribución de gasolinas un auténtico espacio de negocio o para desarrollar su propia vocación empresarial. Tienen el mérito de haberlo hecho. Y yo también conozco grupos muy importantes en México que desde hace 15, 20 años se están preparando, por ejemplo, para generar electricidad, para iniciar una nueva cadena de gasolineras mañana, si quieres, o para el fracking mañana, si quieres. Sí, por supuesto. Sí, de lo que estamos hablando, Broso, es de que Pemex está de verdad metido en un problema muy serio de recursos. Y esa limitación de recursos le impone restricciones que no puede superar en el corto plazo
para atender tareas que le corresponderían bajo las circunstancias actuales. O sea, tiene que empezar al revés. Tiene que empezar a adelantar procesos de apertura que estaban previstos para dentro de meses. Porque lo que sería interesante es que tú tuvieras tu gasolina que haces aquí en tu país, para que entonces vinieran de otros lados a competir con el precio que tú tienes, porque tú produces aquí adentro y por eso se supone que iba a ser Tula, por ejemplo, ¿no? Que nada más está la Barda, por ejemplo. Esos eran proyectos, Broso, para los que se invirtió una buena cantidad de recursos hace años. Y nadie construyó nada. Y no terminaron por madurar, ¿no? Alguien empezó a utilizar recursos de inversión con el ánimo de ese tipo de proyectos. A la vuelta de los meses y de los años, esos proyectos terminaron prácticamente cancelados y los recursos que inicialmente se destinaron terminaron prácticamente en el limbo, si bien les fue. ¿Se les apestó el asunto? ¿O puedes creer que obedezca a un plan, si quieres, lógico y secuencial? Ya hoy en la mañana que estábamos en la oficina decíamos, oye, a lo mejor Lozoya se fue para no cargar con la vergüenza de lo que está sucediendo, de desmantelarlo. Como estábamos viendo como el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas ya se le está poniendo al tiro a Comisión Federal de Electricidad como nunca lo había visto nadie en película alguna. Bueno, cuando ves las barbas de tu vecino, claro. Me parece que en la parte política, en la Comisión Federal de Electricidad, lo que estamos viendo es que se están tratando de anticipar a lo que están observando que ocurre en la otra gran empresa energética de este país. Y yo creo que lo que estamos observando, no sé si era algo calculado a lo largo de las últimas 2 décadas, pero lo que sí se ve es que es sistemáticamente el desmantelamiento de una empresa que primero ya no tiene la capacidad financiera para enfrentar la competencia a la que se le abrió. Es decir, la reforma energética al final del día y la importación de gasolinas es el mejor ejemplo. Lo que está buscando es traer a competidores de orden global. Es decir, cuando nosotros observamos, ahorita que mencionabas quién puede importar la gasolina, no estamos hablando de cualquier pequeña empresa, son competidores globales. En este mundo hay 6 o 7 grandes empresas petroleras que llegan a cualquier parte del mundo, que tienen poder de mercado y a esas las estamos invitando a venir a nuestro país a competir con nuestra empresa que ya no tiene dinero. O sea, todo lo que ahorita vemos con los logos de Pemex desaparecerá. O sea, al final de cuentas debemos tener muy claro que los gigantes que están en capacidad de invertir para desde traer gasolina hasta entrar a la generación de energía eléctrica, aprovechar la explotación de gas o de petróleo, son 5 o 6 grandes empresas transnacionales que tienen capitales financieros, que tienen tecnología, que no es una libre competencia nada más, que son grandes oligopolios y que van a enfrentar a una empresa desmantelada. A eso me refiero con una secuencia lógica. O sea, si en un momento dado estuviste entre las 10 empresas petroleras más importantes del mundo y además te sacaba el presupuesto anual de este país y además todavía podían saquear de ese dinero y no obstante alcanzaban para hacer la infraestructura y el Producto Interno Bruto del país y además de haber estrenado muchas familias de millonarios y haber pagado las viejas más buenas del mundo y las botellas más caras del planeta en los yates más inconcebibles, en los aviones donde nunca nos subiremos. Para todo eso sirvió. Y ahorita en la secuencia lógica habrá que hacer algo con ese cadáver, ¿verdad? Bueno, o fue algo deliberado o fue un gran error que además muchos no vieron porque este proceso tiene entre 20 y 30 años. Es decir... Es un proceso, es una enfermedad terminal de 30 años. O es una cadena de errores... ¿O es algo...? ¿Tú qué crees? ¿Es una cadena de pendejadas o
o es Un plan. un plan a 30 años? ¿Y por qué tendrían que ser excluyentes? Te lo preguntaría yo. Y yo te contestaría, Sí, claro, las yo te dos, contestaría, eres como Calígula, cabrón. Eres como Calígula y su abuelito juntos. Y su caballo. Y el caballo, como los tres. Toda la familia. Toda la familia. Y la granja. O sea, que fuera un plan a 30 años para finalmente, bueno, esto coincidiría con los tiempos del libre comercio, para entregar finalmente el asunto y en la entrega-recepción, pues hacer millonarios a los nuevos mis reyes, ¿no? Mira, la lógica que acabas de mencionar del libre comercio es exactamente la misma ahorita. Y el mejor ejemplo es la gasolina. Sí. O sea, yo quiero ver que mañana alguien traiga gasolinas, porque eso o lo traes por ductos, Claro. o lo traes por grandes barcos, Claro. Buques, claro. en donde después la distribución interna requiere... No va a ser O sea, sencillo. no es sencillo. Es decir, al final del día el pecado que estamos cometiendo es, pensamos que simplemente por el hecho de abrirnos al mundo, con eso va a fluir precios bajos, libre competencia y va a elevar la competitividad, cuando en realidad hay requerimientos previos de infraestructura, de inversiones que no se han hecho y que al final del día son los que en un par de años nos van a dar la bofetada para que esta cadena de errores o de intenciones al final del día nos demuestre que no va a operar, porque lo que se requiere es aprovechar un recurso energético, transformarlo, llevarlo a la actividad económica y entonces es cuando las cosas funcionan. Supuestamente en la globalidad que encontramos desde que llegaron a instalarse los Chicago Boys, parecía que por lo menos las reglas de entrada a este juego estaban parejas. Y aunque así estaba escrito, nunca fue parejo. Esto no tenía por qué ser parejo. Si decían, no vas a poder subvencionar al campo, Estados Unidos, ni Canadá, ni México. Y decía Estados Unidos, ¿qué? ¿Y qué voy a hacer con mis farmers? ¿Los voy a dejar solos? ¿Por qué me estás tomando? Acúsame con quien quieras. Canadá dijo lo mismo. ¿Y quién va a llevar los tractores? ¿Y quién les va a dar la infraestructura a toda esta gente que nos da de comer? Y el único que tuvo que cumplir el trato fue México. Y con un precio muy elevado. Pero en todo. Muy elevado. En el campo, bueno, dejamos de producir alimentos Dejamos de darnos de comer. básicos, Sí. claro. Y dejamos al mismo tiempo de producir materias primas de carácter estratégico cuya oferta interna atendía a la demanda que se generaba en el territorio nacional. Entonces nos convertimos en un país más dependiente de la importación de alimentos, perdimos soberanía y autosuficiencia alimentaria y al mismo tiempo nos convertimos en un país que empezó a importar cada vez una mayor cantidad de materias primas y nos convertimos en dependientes del aprovisionamiento externo de aquello que necesitamos para operar como país. Y en tanto, Estados Unidos habría un frente de batalla con la Unión Europea y con Japón, Claro. justamente debatiendo el asunto de los subsidios a los productores del campo, porque Japón, la Unión Europea y Estados Unidos saben que el campo es un sector estratégico en materia económica, es un sector estratégico en materia de seguridad nacional y es al mismo tiempo una columna vertebral para el funcionamiento de cualquier sociedad. Lo entendían perfectamente. Argentina, en sus peores crisis, te decían, mientras nosotros seamos el granero del mundo, tenemos mañana. Y México hoy, por ejemplo, importa la mitad del maíz, la mitad del frijol, la tercera parte del azúcar, la tercera parte de la leche en polvo que consumimos, por citar solamente algunos ejemplos de productos que forman parte de la canasta básica de este país, ¿no? Y bueno, en el caso de Pemex, el hecho es que estamos frente a una empresa que la desmantelen o la reestructuren, hay un costo que le van a endosar a todos los mexicanos y es el costo de la deuda laboral. Todo el asunto del sistema de pensiones de Pemex, O sea, el No Pemex Proa, el Pemex PROA, ese lo va endosado a las finanzas públicas y No hay por dinero para extensión a eso. los no, contribuyentes. pues está quebrado. Por supuesto que no. Y eso no puede reventar al país, por utilizar un término no tan fino, pero no puede afectar al final de cuentas al país mismo. Si Termina. falló la industria más importante. Pero si La ya, que nos generó si ya tanto. rescatamos carreteras y rescatamos a los bancos, ¿por qué no vamos a rescatar a los obreros de Petroleros. Pemex, por ejemplo? Por ejemplo. O sea, sabemos, y además yo creo que ahí está el gran trauma. O sea, ¿cómo ha aguantado este país hasta esto? O sea, puede aguantar hasta lo que viene, hasta lo que está pasando.
Mira, hace 15 años, lo comentábamos la vez pasada, se hizo un análisis de cuánto financieramente puede aguantar México. Normalmente lo que nosotros vemos en los informes de finanzas públicas es la deuda como proporción del PIB, lo que está reconocido como deuda. Pero por otro lado está este mundo de pasivos contingentes en donde justamente están todos los sistemas de pensiones. Entonces, si nosotros vemos la deuda reconocida, vemos un 43% del PIB, poco más, poco menos. Pero cuando le agregamos todo el mundo de pasivos, esto llega a representar hasta más del 100% del PIB. Entonces, ¿cuál es el futuro para México en la parte financiera? ¿Y por qué la preocupación en Banco de México de no seguir aumentando la deuda? Porque al final del día, conforme pasen los años, lo que nosotros vamos a observar es que el gobierno va a tener que ir haciendo frente a cada vez más pagos de deuda y de que estos pasivos se van a ir haciendo una realidad. Es decir, vamos a tener que ir pagando pensiones a las que ahora le tenemos que agregar las de Pemex. Es decir, México, cuando hacemos ese cálculo, México ya no tiene solvencia fiscal. Es decir, los recursos que actualmente percibe el gobierno no le van a alcanzar para pagar toda esa serie de pasivos. Por eso la sugerencia, con muy buena intención hace algunas semanas de la OCDE de, pues, ¿sabes qué? Modifica el sistema de pensiones. Ahora lo que se va a tener que, y lo podemos hablar en unos años. Sí, pero mira cuando se lo dijeron. O sea, esto se platicaba desde hace 25 años, ¿no? Y seguramente lo veremos después del 2018. Este país va a necesitar otra reforma hacendaria. Es decir, el gobierno va a necesitar más ingresos para hacer frente a todo este mundo financiero en donde el grave error es el gobierno dejó de tener activos, es decir, recursos. Pero si das las nylons, ¿luego qué das? ¿Amor? Buena esperanza. Promesas. Ese es el problema que tiene el gobierno, mira. ¿Qué es lo que hicimos? Sacamos el recurso petrolero, que es un activo, y en lugar de llevarlo a transformarlo en nuevas máquinas, en otros tipos de activos financieros, algo que diera rendimiento, lo metimos al gasto corriente, que no sabemos en qué acabó, en estos yates, en estas botellas. Sí, ya no sabes en qué acabó. O en simplemente gasto de gobierno que no dejó resultados, pero simplemente ya no lo terminamos. Y lo que resta, que no es cualquier cosa, ahora lo estamos cediendo a la propiedad privada, no necesariamente nacional. No. Y entonces el gobierno la única vía que está dejando es, para los siguientes 10, 15 años, es ver cómo tributariamente obtiene más ingresos para hacer frente a algo que tiene un tamaño de 100% del PIB. O sea, el mensaje que hay de aquí abajo es, tenemos que prepararnos para que vía tributación, es decir, impuestos, el gobierno pueda hacer frente a esta bola de nieve que está creciendo. Tributariamente, ¿de los trabajos de quién? De los cada vez menos los cautivos, nada empresarios que están en el sector formal y trabajadores que siguen en el sector formal de la economía, porque es un hecho que a la informalidad están emigrando una importante cantidad de trabajadores por su cuenta y empresarios al mismo tiempo, que saben que la carga fiscal que tienen que soportar hoy en el sector formal para cumplir con las reglamentaciones rebasa las capacidades de una empresa en una economía comprimida y con un mercado que está avanzando tan lentamente que hace muy difícil la sobrevivencia y el crecimiento de las empresas con los proyectos de utilidad que originalmente habían dado lugar al nacimiento de estos negocios. Así que nos esperan tiempos muy difíciles, no solo por el recorte que anunció recientemente el secretario de Hacienda, sino por lo que bien señala José Luis, que son compromisos que en materia de pasivos se van endosando de un año a otro y de generación en generación para ir consolidando sobre todo una situación muy complicada para las economías y que pareciera que sobre esos escenarios, más allá de la tributación que puedas recolectar para hacerte fuerte, tendrás que ir abriendo todas las puertas que supuestamente estaban cerradas para que entren de donde quieran y lleguen a hacer aquí su propio negocio y te dejen lo que deben de dejar de impuestos, haciéndose millonarios de lo que era nuestro. Desde 1982, esa es la dinámica en la que se ha venido moviendo la economía mexicana. O sea, una vez que las has dado, ¿qué sigue? No, pues ya. Rezar. Sí, por supuesto. Ni llorar es bueno. Gracias, José Luis. Muy buenos días. ¿Tú estás de acuerdo una vez que las das a rezar?
pues si no lograste tener una buena relación. Chamacos, vamos a ir a un corte en lo que todos las dais. Regresamos. ¡Órale! Mejor rezamos.